Jesús. Desde hace 5 años, el Papa Francisco nos está invitando para que en el mes de noviembre celebremos una jornada especial que él llama de los pobres. Diferente a celebrar una jornada de la pobreza. Es a pensar en la persona, en el sujeto que sufre el fenómeno de la pobreza. La pobreza, como una realidad social, puede tener muchas causas, pero fundamentalmente la injusticia, la corrupción y el egoísmo humano producen esa criatura que se llama el pobre y que el mundo quiere invisibilizar. Porque el pobre se ha convertido para la sociedad, los gobiernos y para todos como en un problema que incomoda, que cuestiona, que pregunta. Incluso a veces se ve al pobre como un problema estético, es decir, cuando hay grandes acontecimientos, recurren los gobiernos a esconder los pobres. Cuando visitan gobernantes de poder mundial, guardan los pobres. Hay como un deseo de invisibilizarlos, de esconderlos, tal vez de ignorarlos, porque los pobres son para todos nosotros un reclamo de carne y hueso que nos exige cuestionarnos, preguntarnos y tal vez modificar nuestras costumbres y las maneras de vivir. La pobreza es análisis político, incluso hasta la Iglesia analiza las pobrezas, pero desconectar la pobreza del pobre es una demagogia que no nos lleva a ninguna solución, ni a trabajar más por la justicia, ni a buscar una honestidad que venza la corrupción, y mucho menos a comprometer la vida en acciones de solidaridad. Por eso esta jornada tiene como un primer objetivo caer en cuenta que a nuestro lado hay pobres, que junto a nosotros, en la familia, en el barrio, en la parroquia, hay pobres, que tal vez por el egoísmo que enceguece no los vemos, o por la indiferencia que nos asedia no los escuchamos. El clamor del pobre está silenciado y por eso acabar con la pobreza a algunos les parece camino acabando con los pobres, invisibilizarlos. La indiferencia es como una muerte lenta de los pobres causada por nosotros mismos. De ahí tan necesario que caigamos en cuenta de la realidad de los pobres. No solo los que deambulan por las calles, los excluidos, los silenciados, o como el Papa los llama, los descartados,
porque en la sociedad actual, donde todo es desechable, también hemos convertido a unos hermanos en desechados. Hacer visible no es solamente para mover los afectos, los sentimientos de compasión y benevolencia, no es solamente para sentir pesares y dolores, es también para que revisemos nosotros las formas de vivir esta ética existencial del consumo, de la riqueza, de la ambición humana, de la avaricia, de la acumulación infinita de bienes, del deseo de poder, de las ansias de dominio. Revisar cómo estamos viviendo, qué estamos haciendo. Pero esa revisión de vida que nos debe llevar a una conversión, podríamos traducirla en gestos concretos de justicia, de solidaridad y sobre todo de caridad cristiana. Porque la vida de los pobres está en manos de la comunidad. Los gobiernos tienen sus políticas públicas, las organizaciones sociales sus programas de actuación, pero la comunidad es la que pone el hombro para cargar al hermano pobre. Hay discusiones que quieren invalidar o desconocer el valor de la beneficencia. Es muy fácil decir que en lugar de dar el pescado, es mejor enseñar a pescar. Eso es cierto. Pero mientras se enseña a pescar, hay que dar el pescado. Tenemos que caer en cuenta que el pobre que está en la calle no requiere de parte nuestra ni discursos, ni explicaciones, ni sermones. No necesita de parte nuestra ninguna palabra demagógica y no comprometida. Necesita gestos, acciones y compromisos de caridad, de respeto, de ayuda, de volverlos nuestros amigos. El Papa invita a 3 compromisos muy concretos sobre los pobres. Primero, hagámonos amigos de los pobres. Entonces la pregunta es, ¿cuántos pobres son amigos nuestros? Porque nos halagan las amistades de la gente influyente, de los poderosos y dueños del poder. Nos halagan las amistades de palancas y relaciones públicas. Nos halagan quienes nos adulan y nos alaban. Pero ¿tenemos amigos pobres? En segundo lugar, dice el Papa, prestémosle la voz y escuchémoslos. No se trata de una caridad que lanza una moneda sin tener contacto con el pobre. Es necesario acercarse, escucharlo. Él también tiene corazón, sentimiento, emociones, dolores de vida, sufrimientos de muerte. Y hay que escucharlo, hay que compartir la palabra con ellos. Y en tercer lugar, propone el Papa, hagamos de las causas de los pobres nuestra propia causa. Pongámonos en el lugar de ellos y luchemos por ellos, hacer causa común por sus reivindicaciones, por sus reclamos. Causa común, ¿qué significa comprometernos?
entre los signos de la sociedad moderna hay un vicio que se está volviendo común. Aporofobia. Quiere decir la fobia al pobre, el desprecio, la indiferencia, porque fastidia. Pues en esta jornada mundial de los pobres, nosotros tratemos de revisarnos cómo vivimos. En la iglesia y en esta parroquia queremos invitarlos a que entre todos ayudemos por los hermanos pobres. No se trata de que venga un gran donante, un mecenas, un filántropo que nos dé cantidades de dinero para regalar. No. Se trata de la ofrenda, la moneda, la caridad, el pan. Es el pan que sabe bien cuando se da con amor. Es la comunidad la que se carga a sus pobres porque hacen parte de sí misma. En este tiempo de la sinodalidad, caminar juntos, no será completa esa caminada si no vamos con los pobres. No son ellos los que están fuera de nuestro camino. Hay que caminar con ellos. Sin ellos no hay sinodalidad. El signo que hoy expresamos de donar unos mercados o de un trueque de bienes y de cosas, como lo hemos visto en el atrio, no es más que una propuesta para que lo hagamos costumbre. No es cuestión de que por la jornada de hoy participemos a los hermanos pobres. Es lo que proponemos para todos los días. Si algo no necesitas y no usas, tráelo. Pero si algo necesitas, tómalo. Esa es la vida cristiana. Si quieres y lo necesitas, tómalo. Si lo tienes y no lo necesitas, tráelo. Pero lo que Jesús propone incluso es que necesitando lo entreguemos. Porque no es donar lo que sobra y no necesito. La santidad cristiana nos invita a donar incluso lo que creemos necesitar. ¿Qué tal si hacemos una jornada de vaciar el cuarto de San Alejo? Esas cosas que ya no usamos, esos adobes que le sobran de la reforma en la casa, esas varillas que le sobraron porque hizo alguna habitación adicional, esos kilos de cemento, de arena, esos muebles que ya están arrumados, ¿por qué no los reunimos y los entregamos en caridad? Es una propuesta parroquial. Vaciemos el cuarto de San Alejo. Dejemos de guardar tantas cosas que no necesitamos. Porque es que de pronto mañana lo necesito. Porque es que de pronto mañana me sirve. Y de pronto mañana está muerto. Pues necesitamos vaciar nuestras habitaciones, nuestras casas, esas bodegas que arruman tantas cosas en buen estado para compartir con los pobres. En buen estado, porque el pobre no es el basurero de lo inservible, de lo inútil. ¿Cuántas cosas guardadas que sirven? ¿Y para qué sirven? Para compartir y para entregar. A los pobres siempre los tendréis vosotros, estarán con vosotros, dice Jesús, y ese es el lema de este año. Pues como siempre están, gracias a Dios, que teniéndolos nos movemos en generosidad para ayudarles, pero con amor, con emoción,
con pasión, con afecto, con amor. Y solo por amor, por el amor que les damos, los pobres nos perdonan el pan que les entregamos. Amén.